Muchas gracias a todos por vuestra asistencia en un día lluvioso y complicado aquí en Santander. Quiero agradecer ante todo a mis compañeros, ponentes que se han ofrecido amablemente a compartir con todos vosotros esta mañana aquí para hablar de ciberseguridad. Contamos con Rosa Díaz, directora general de Panda en España, Alejandro López, responsable del CERT de Seguridad e Industria de INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad en España, Marcelino Lucio, jefe del Servicio de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento de Santander, y David Moreno, director de Seguridad del Grupo Cortefiel. Como veis y hemos comentado antes, queríamos dar un enfoque muy práctico y muy basado en las experiencias y conocimiento de cada uno de los ponentes, para que directamente nos cuenten cómo han vivido, cómo viven ellos el día a día de lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad parece que está de moda. Hablábamos antes en Petit Comité que antiguamente se habla de seguridad informática, luego de seguridad de la información. Ahora ya es ciberseguridad. Parece que como todo ya hemos tenido una relevancia importante. Salimos en los telediarios, se hacen películas con hackers, antivirus y cosas de estas que a todo el mundo nos fascinan, pero luego al mismo tiempo no entendemos muy bien qué supone esto. Hay una cultura muy ligada a lo que es algo tequi, algo friki, algo extraño, relacionado con todo esto lo que es la ciberseguridad. Y yo quería desvirtuar todo esto y decir que al final de lo que estamos hablando es de proteger el negocio, proteger nuestras organizaciones frente a amenazas que están ahí y que tenemos que afrontar. Una de las amenazas más claras y más evidentes, no la única ni mucho menos, pero la que ha tenido una relevancia mediática y social muy relevante en los últimos tiempos ha sido el WannaCry. El WannaCry supone, entendemos, un antes y un después en lo que es la ciberseguridad y sobre todo la sensibilidad que las direcciones generales de las empresas y de las administraciones públicas pueden tener o están teniendo con relación a cómo proteger más adecuadamente nuestras organizaciones y nuestro negocio. Por ello, mi primera pregunta a todos vosotros querría ser cómo vivisteis o qué percepción habéis tenido dentro de vuestras organizaciones todo lo que ocurrió relacionado con el WannaCry. Una administración tan cercana a todos vosotros como es el Ayuntamiento de Santander, ¿cómo se vivió esta situación, este ciberincidente? Y cuéntanos cuál fue vuestra experiencia, Marcelino. Buenos días a todos y muchas gracias por acordaros del Ayuntamiento para este foro. Bueno, lo primero que hay que decir es que en el momento en que conocimos la noticia, pues por supuesto con muchísima incertidumbre, claro, porque yo creo que todos asumimos que podemos ser víctimas de un ataque en cualquier momento. Si ese ataque, sobre todo, está dirigido, si se ha hecho un estudio previo de vulnerabilidades, pues realmente tienes muchísimas dificultades para atajarlo, ¿no? O sea, esa es la primera cuestión que nosotros nos planteamos y por lo tanto, en el momento en que surgió la noticia, pues intentamos activar lógicamente todos los recursos que disponíamos en cuanto a temas de seguridad, ¿no? No hay mucho tiempo, tampoco... bueno, unas breves pinceladas de cómo se ve desde una administración pública local. Me gustaría dar algún dato, pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, alrededor de 14 millones de transacciones web mensuales o 800.000 peticiones diarias al firewall. Es decir, el número de solicitudes, la actividad de tanto de la web como de los servicios que en general que se están ofreciendo, pues es importante para un ayuntamiento de las características nuestras, que es un pequeño ayuntamiento, ¿no? Somos conscientes de que el malware pues ya es una industria que persigue muchos objetivos económicos muy importantes, como comentábamos antes, ¿no? De entrar, incluso, bueno, Rosa la decía que incluso habría que ver qué importancia económica tiene con respecto a lo que invierten las empresas de seguridad, ¿no? Y, por supuesto, tampoco hay que olvidar, y las últimas noticias así lo confirman, los intereses políticos que se mueven, ¿no? dentro de este sector. Nosotros en el Ayuntamiento
por situar un poco el entorno, tenemos alrededor de 40 sedes, pero todo está centralizado en el CPD, que es único para todas esas sedes, y funcionamos para entendernos, como si fuera una red local, ¿no? Tenemos una red de fibra que está repartida por toda la ciudad, fibra propia en su mayor parte, y donde no llegamos, pues ahí tenemos la colaboración de operadoras de telecomunicaciones a través de los concursos que el Ayuntamiento ha ido adjudicando a lo largo del tiempo. Todo esto se estructura en un dominio de Windows, y ahí aplicamos un conjunto de políticas de seguridad que afectan a los equipos clientes. Esto es un problema para nosotros porque continuamente estamos sufriendo críticas de los usuarios porque mira que no puedo acceder a no sé qué página web, que no puedo descargarme, que no puedo... En fin, los usuarios, como en la mayor parte de las organizaciones que tienen aplicadas ciertas políticas de seguridad, pues efectivamente tienen una serie de restricciones que son, entendemos desde nuestro punto de vista, lógicas y que nos permiten proteger, en cierta manera, pues el acceso a determinadas páginas, el acceso a determinados, la descarga de programas que pueden ser maliciosos, etcétera, ¿no? Pero esa es una pelea que tenemos nosotros y que creo que en una gran parte de las empresas sucede también, ¿no? Por ello nosotros continuamente estamos enviando pues comunicaciones para sensibilizar a los usuarios, en fin, para que de alguna manera comprendan que hay un mundo detrás de los servicios, que es este mundo de la seguridad y que nos va a proteger hasta cierto punto, vamos. Aparte de eso, bueno, pues hay los típicos sistemas de seguridad, como puede ser un firewall, un gestor de ancho de banda, un anti-spam para el correo, un gestor de contenidos. Hay sistemas de protección de red para que no se conecte cualquiera a la red y que le dé servicio, lo que llamamos NAC. Se monitoriza el uso de la red. Yo creo que es interesante esto que estás comentando, Marcelino. Hay una tendencia a pensar que la ciberseguridad es solo producto, y has mencionado también la concienciación, la formación, no solo usuarios, también muchos de los usuarios son la dirección general, que son los que menos entienden que hay que proteger también el propio negocio. A veces es complicado, ¿no?, el tener esto. Pues precisamente porque desde vamos a llamar, dirección general en el caso de un ayuntamiento, pero bueno, vamos a hablar de los estamentos. El alcalde es el CEO, ¿no? Sí, pues algo así. Necesitan pues acceso a determinadas cosas y requieren mayor capacidad del correo, requieren una serie de comunicaciones que a lo mejor en otros niveles pues no son necesarias, ¿no? Entonces ahí, a ver, nosotros, como entiendo que en cualquier organización, pues actuamos frente a estas solicitudes, pues administrando los sistemas y estableciendo excepciones para determinados usuarios o equipos, como se hace, entiendo que en cualquier organización, ¿no? Pero todo ello, por lo tanto, de una forma controlada y registrada. El ayuntamiento, como supongo que en las empresas, pues existe un sistema de gestión de incidencias. Cualquier cosa que se solicita o que se requiere tiene que pasar por ese sistema, y de esa manera pues todo aquello que sea aplicable o que se modifique, o en fin, aquella flexibilidad que se implante en cualquiera de los sistemas, pues queda registrado, ¿no? Ahí, David, era lo has dicho, hay veces que hay determinadas organizaciones, uno tiende a pensar, yo soy un ayuntamiento de una ciudad mediana, igual no tengo todas las capacidades. ¿Cómo se percibe a lo mejor desde una gran corporación como puede ser el Grupo Cortefiel todas las cosas que estaba diciendo Marcelino de sensibilizar a los usuarios, la dirección, el tener una estructura que realmente pueda parar, la trazabilidad que mencionaba también muy importante a la hora de responder ante un ciberincidente? ¿Cómo se vive esto desde una gran corporación como el Grupo Cortefiel? Bueno, pues coincido plenamente con lo que está comentando Marcelino. En nuestro caso tenemos una estructura muy similar, donde efectivamente pues hay una serie de sistemas de control y de gestión que permiten
filtrar de alguna manera lo que el usuario puede o no puede hacer. De otra manera sería impensable. Nosotros estamos gestionando en torno a 10, 12.000 cuentas de empleado. Tiendas tenemos con gestión propia unas 1.200 en 20 y tantos países. Si no tienes algo que controle todo eso, bueno, duraríamos como 15 minutos. A los 15 minutos tenemos que cerrar todo y irnos todos a casa. Entonces, estoy de acuerdo en que efectivamente tiene que haber una serie de medidas de control, tiene que haber una tecnología, pero efectivamente al final hay personas detrás de esos ordenadores. Y son esas personas las que, bueno, pues por desconocimiento o por inocencia, por decirlo de alguna forma, pulsan un enlace que es el que provoca pues un WannaCry o un Petya o cualquier tipo de malware. Y yo creo que es ahí donde las empresas tienen que hacer mayor esfuerzo, en concienciar a sus empleados en el correcto uso de las tecnologías. Es complicado porque al final, bueno, pues a nadie le gusta perder media hora de su tiempo en ir a una charla donde te están explicando lo que es malware, lo que es el CryptoLocker, lo que está, no sé cuánto, porque todo al final dice, mira, yo es que yo soy administrativo, yo me dedico a sellar facturas, a mí no me cuentes tu vida. Pero es algo necesario y además es algo que trasciende más allá de la empresa. Nosotros en la compañía hacemos muchas sesiones de concienciación, tanto por email como presenciales, y las enfocamos siempre desde un punto de vista muy transversal, incluso más allá de la propia empresa. Nosotros hablamos de tu vida personal, de cómo deberías gestionar tu correo personal, qué deberías hacer en el ordenador de tu casa, porque nosotros también estamos promoviendo mucho pues, la movilidad, la conciliación de la vida personal con la profesional, y eso implica al final pues, que tú a lo mejor desde el ordenador de tu casa estés accediendo a información de la compañía. Y yo tengo que decirte, o debería decirte y debería asesorarte sobre cómo debes utilizar también ese medio que en principio pues no es mío, es tu ordenador. Entonces, la seguridad al final es algo que cubre todo lo que tiene que ver con tecnología, sea corporativa o sea personal. Y cuando a un empleado, bueno, pues le hablas de su dinero en el banco, de su cuenta de correo, de sus datos personales, te hace caso. Eso sí, luego eres capaz de extrapolarlo al día a día, a la información con la que gestiona en la empresa, bueno, pues consigues engancharle, ¿no? Pero estoy de acuerdo que la concienciación es más del 80% del problema, efectivamente. Sí. Muchas gracias, David. Creo que ha puesto encima de la mesa aspectos que creo que son básicos. Uno es la idea que ha dicho de control, de gestión de control. Veis que aquí, cuando se habla de gestión o de control, no hablamos de tecnología ni hablamos de productos. Estamos hablando de cómo organizarnos adecuadamente para responder ante estas amenazas que tenemos encima de nosotros. Alejandro, desde el Instituto Nacional de la Ciberseguridad tenéis una visión muy amplia de cuál es el nivel que tenemos aquí en España con relación a la ciberseguridad, cómo estamos evolucionando, cómo estamos madurando, cómo se está respondiendo, el nivel de madurez y de concienciación que comentaba antes David de los usuarios que somos todos los españoles usamos la tecnología, estamos en redes sociales, tenemos movilidad, todos tenemos un móvil al menos o más de uno. ¿Cuál es vuestra percepción de cuál es el nivel de ciberseguridad o cómo estamos en España en estos temas? Bueno, buenos días en primer lugar y gracias por invitar a INCIBE, ¿no?, a participar en este evento. Bueno, respondiendo a la pregunta y enlazando un poco con la pregunta inicial, ¿no?, de qué ocurrió el día de WannaCry y cómo lo vivimos, es difícil saber o medir cómo está nuestro país respecto a otros países, ¿no? No todos medimos las cosas de la misma manera y tampoco hay un ranking en el que podamos comprobar cómo está un país respecto a otro. Lo que sí que nos sirvió en el caso, por ejemplo, de WannaCry, que fue una manera de ver cuáles eran los países que estaban más afectados, sí que vimos que España quedó finalmente en la posición número 20. Es decir, que bueno, de entre todos los países afectados, pues no fuimos los más afectados ni mucho menos. Sí que es verdad que el fallo o el problema que aprovechaba WannaCry era algo que en teoría no debería, que cualquier empresa debería tener controlada porque eran aplicar medidas de seguridad y política de seguridad básica, y lo que yo creo que quedamos en evidencia todos, no solamente España, sino prácticamente todos los países, es que no se están aplicando esas medidas de seguridad, esas políticas de seguridad mínimas,
o si se tienen, porque en muchos casos las empresas disponen de políticas de seguridad, pero no llegan a ejecutar esas políticas, no llegan a ponerlas en práctica. Entonces, bueno, nosotros desde INCIBE llevamos ya muchos años intentando vencer esta dinámica. Nos centramos mucho en la parte preventiva y en la parte de concienciación e información. Hablamos a distintos sectores porque al final INCIBE pretendemos ser el punto de referencia para todos los ciudadanos, pero también para todas las empresas, desde las pequeñas y medianas empresas hasta las grandes empresas, como comentaba antes David. Y nos centramos mucho en esa parte de prevención y de formación, pero no olvidamos la parte reactiva. En el caso, por ejemplo, de WannaCry, recibimos de forma masiva peticiones de información, peticiones de ayuda de empresas que estaban sufriendo el problema. Nosotros llegamos a tener conocimiento de que había más de entre 1.000 y 2.000 empresas o particulares en España afectados, que es un número razonablemente alto, aunque bueno, comparado con la cantidad de equipos que estuvieron afectados en otros países, pues no es tan grande ese número. Y sí que intentamos también apoyarlo en esa parte, en la parte en la que cuando tienen un problema de seguridad, un incidente o un ransomware o lo que sea, prestar nuestra ayuda dentro de la medida de nuestras capacidades para que puedan resolverlo. Pero en la mayoría de los casos la solución está en un trabajo previo que se ha tenido que hacer. Y para ese trabajo previo es por qué trabajamos, por qué nos focalizamos tanto en la parte preventiva. En nuestras distintas páginas web, pues tanto las que están más enfocadas a empresas, como puede ser INCIBE, o la que está enfocada más a ciudadanos y menores, como puede ser OSI y IS4K, nos enfocamos mucho en esa parte de tener material y tener documentación que pueda servir a las empresas y a los particulares a iniciarse en este mundo de la ciberseguridad, porque desde nuestro punto de vista, y yo creo que es la única forma de abordar esto, es muy importante tener en cuenta que la seguridad es una inversión. No es tanto un gasto, sino que es una inversión que en el futuro o a medio o corto plazo te va a permitir que tu empresa vaya mejor. O que, si tú, en el caso de un particular, pues que tus datos no estén en riesgo. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos mucho en esa parte y, de hecho, tenemos muchas iniciativas como son CiberCamp, que este año particularmente se celebra aquí en Santander, en diciembre, en el que intentamos acercar la seguridad a la ciudadanía. Yo creo que eso es absolutamente básico. Alejandro ha mencionado algo que también me parece fundamental. Cuando se produce un ciberincidente de seguridad, más allá de que aparezca en los telediarios, que sea la primera noticia en cualquier medio de comunicación, es que pasamos de la tranquilidad al pánico en un momento. La percepción que tienen muchas empresas o muchas pymes en este país cuando hablas con ellos es, bueno, yo no soy la NASA, a mí esto no me va a pasar. ¿Por qué van a ir contra mí si yo no he hecho nada, si yo no soy importante? El que entiendan las empresas de este país que gran parte de los ciberataques hoy en día son indiscriminados y que le puede pasar a cualquiera, que un CryptoLocker, que un virus, un malware cifre tu disco duro y que no puedas seguir trabajando, es algo, como bien sabéis todos vosotros, que está a la orden del día. Y Alejandro ha mencionado algo que es fundamental, que es estar preparados. No es cuando llega el ciberincidente y ahora qué hago, no sé qué hacer, a quién acudo, qué hago, sino tener los procedimientos, tener todo perfectamente bien definido para atender y que no te afecte o que el impacto sea el mínimo posible. Aquí tenemos a la directora general de una de las empresas más importantes a nivel mundial en soluciones de ciberseguridad, que tenemos la suerte de que es una empresa española y que nos puede contar también, a la hora de afrontar este tipo de ciberincidentes, la importancia de estar preparados y de contar con una gestión, una organización muchas veces basada en productos que nos permita atender o responder a situaciones como la que se dio con el WannaCry. Rosa, cuéntanos cuál es tu experiencia. Bueno, nuestra experiencia, lo cierto es que, como has dicho, Abel, nosotros somos una multinacional española con sede en Bilbao. Yo estoy en Madrid. Entonces, lo digo porque a efectos de cómo vivimos WannaCry, pues también hay veces que, aunque estamos cerca, pues no estaba justamente en los laboratorios pues dando respuesta a los clientes que nos llamaban, porque
bueno, pues esa mañana, pues como todos sabéis, pues había mucho movimiento. Ayudó también de alguna manera, aunque esto también sería tema de debate, cómo los medios de comunicación trataron este tema. Pero yo creo que eso daría para otra mesa. Sí que es cierto que nosotros, como fabricante de seguridad, o sea, de alguna manera lo que significó, como fabricante y empresa que lo que hace es desarrollar software avanzado, pues para hacer frente a este tipo de amenazas, pues puso en evidencia que realmente esta nueva generación de productos que Panda tiene en su portfolio, bueno, hacía frente a WannaCry igual que a otros ataques. Esto en este sector también, y lo hemos comentado antes, que es un sector muy productocéntrico, pues dices, bueno, lo está diciendo Rosa, pero yo no conozco Panda y bueno, ahora me dice que ha parado WannaCry y esto realmente no lo ha hecho. Bueno, yo creo que también aprovechando, ¿no?, dándole gracias a Metic y a Deloitte por esta invitación, pues a raíz de WannaCry realizamos una alianza con Deloitte, pues una alianza tecnológica que pone en valor esta solución que pasa de un mundo reactivo, de labores de remediación o de si te has infectado, ahora qué hacemos, a que realmente esté parando este incidente. Porque realmente nosotros, si ya me pasó a cómo lo vivimos, había, bueno, pues preocupación. Yo, si hablo un poco de sensaciones o de emociones en ese día, pues obviamente hubo preocupación por lo que estaba ocurriendo, porque incluso los propios laboratorios, por la especial virulencia del ataque, no sabían muy bien qué estaba pasando. Y yo recuerdo ese fin de semana con muchos de nuestros clientes que nos preguntaban y nos pedían la evidencia de ese correo por el cual alguien le había dado un clip que era como hasta ahora CryptoLocker entraba. Pues es que ese correo no existía, es decir, se aprovechó una vulnerabilidad de Eternal Blue y por allí pasó. Y según ya pasaba, iba entrando como un gusano al resto del parque. Entonces, deciros que nosotros solo tuvimos un cliente a nivel mundial infectado y que estuvimos obviamente trabajando con él, pues desde, no recuerdo la hora, pero creo que era las 7 de la mañana de ese día 12 de mayo. Y lo que ha significado también, no solo para Panda, sino para todos los clientes y pues de alguna manera que las direcciones generales, que los CEOs de las compañías, que los dueños de empresas, porque no debemos de olvidar que España es un país de pymes y depende de las estadísticas, podemos hablar que el 99% del tejido empresarial español es de empresas, de pymes pequeñas que muchas veces no cuentan con expertos en seguridad que les puedan ayudar. Bueno, pues WannaCry ha puesto en evidencia que la seguridad debe estar en el core de negocio. Y cuando antes hablábamos de que el perímetro se ha difuminado, es decir, antes pensábamos, no, hablamos de la seguridad física y todo el mundo sabe, ¿no?, que si quieres un negocio tiene que poner unas medidas de seguridad que son básicas y las que comienzan a poner nada más pensar en abrir la puerta. Pero si nos vamos al mundo digital, y estamos en un mundo digital ya, y todos vamos con nuestros dispositivos, no tenemos conciencia de lo que puede ocurrir. Entonces, este ataque ha puesto esto que evidencia y sabemos, y lo hablamos con diferentes responsables de seguridad, que la dirección está tomando medidas y está poniendo la seguridad en el core, de manera que, como también hablaba antes Alejandro, pensemos que la seguridad es un valor, es una inversión y nos va a hacer también diferenciarnos de nuestra competencia. Hablábamos, no hemos dicho también que aquí hoy pues parece que en estas jornadas no hemos hablado del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Cuando hablamos de legislación y cuando hablamos de las medidas que las compañías tienen que tomar, pues una manera también de competir en nuestros mercados es ser los mejores. Y si a nivel de ciberseguridad me uno a los mejores y tengo todas las medidas necesarias sabiendo que 100% de seguridad no existe, porque si somos el objetivo nos van a atacar, daos cuenta que nosotros podemos estar poniendo medidas y barreras constantemente, pero los malos solo tienen una vez
que acceder a los sistemas. Entonces, esto yo creo que es importante y no podemos olvidarlo. Y aquí tanto pues, las administraciones públicas, instituciones, fabricantes, partners estratégicos, debemos de trabajar para que esta concienciación continúe. Y cuando hablamos de transformación digital y hablamos de un mundo digital, la ciberseguridad esté en el centro. Y no quiero enrollarme más, Abel. Nada, aquí estamos. Preferiría. Aprovecho para decir que esto es una mesa abierta con vocación práctica y dinámica y que cualquiera que tenga cualquier pregunta o cualquier idea a plantear será siempre bienvenida. Creo que Rosa ha comentado algo que también es fundamental. Bueno, el WannaCry ha quedado en la memoria colectiva de todos, pero hoy en día todo se mueve tan rápido que, y lo comentaba David antes, ya nos hemos ido de vacaciones, ya ha empezado la liga, como bien decía David, ya estamos con la cabeza en otras cosas. Ya lo del WannaCry parece como que quedó ahí en un rinconcito de la memoria y ya estamos a otras cosas, ¿no? Y esto de la seguridad realmente no para, porque no paran los negocios, porque no paran las administraciones de dar servicio a los ciudadanos, de dar servicio a los usuarios y a nuestros clientes. ¿Y ahora qué? O sea, ha pasado el WannaCry, ha sido como un antes y un después, pero la vida sigue y siguen las amenazas, siguen la presión regulatoria. Ha mencionado Rosa muy acertadamente la nueva GDPR, el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que uno de los puntos clave que establece es la obligación de comunicar cualquier tipo de ciberincidente a las autoridades regulatorias competentes. Aquí la filosofía que siempre teníamos es me ha pasado un incidente, que no se entere nadie, que no se sepa que me ha pasado, que he tenido este problema, y si me ha pasado escondo la cabeza y a ver si pasa y que nadie se entere. Y ahora con esta nueva regulación va a haber obligación de transparencia, de trazabilidad, de comunicar, de decir me ha pasado esto, he tenido este problema. ¿Cómo veis, Marcelino, por continuar el orden inicial, cómo veis y ahora qué? Esta presión regulatoria, este día a día, esto continúa, se difumina un poco el impacto que ha tenido el WannaCry y ahora ¿qué podemos seguir haciendo para que la ciberseguridad siga presente en la memoria colectiva y no nos perdamos en otras cosas? Yo creo que el aspecto de la seguridad debería de ser, y antes también lo hemos comentado, ¿no? Es un proyecto continuo, debe estar integrado dentro de toda la gestión de los sistemas de la información. Y esto es una idea que no es de ahora, es decir, que es de hace mucho tiempo y lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pero parece que solamente cuando surgen este tipo de incidentes, parece que recordamos todos esto, ¿no? Y sin embargo en las empresas o en las administraciones públicas pues no se le da la verdadera importancia que realmente tiene. No se tiene este concepto de mejora continua en la seguridad y demás. Es decir, cuando hay que hacer inversiones, pues siempre tienes problemas para justificar el porqué. En fin, nosotros, en el caso nuestro, pues tenemos, como todo el mundo, pues ciertas dificultades para hacernos entender en este campo, ¿no? Entonces yo espero que las propias empresas dedicadas a la industria del desarrollo de herramientas de seguridad, bueno, pues continúen esa labor de sensibilización, continúen de alguna manera informando, ayudando en esta materia, porque es que hay muchos aspectos en los que mejorar, ¿no? Es decir, nosotros, en el caso, por ejemplo, de ciudades inteligentes, como es, en fin, lo que pretende ser Santander, no digo ahora porque estamos a un determinado nivel, pero en un futuro próximo, bueno, pues podemos ver que hay cantidad de dispositivos implantados, pues sensores, bueno, puntos wifi como hay en otras ciudades, PLCs, etcétera, ¿no? Todos esos son dispositivos industriales que no están pensados realmente cuando se han diseñado para, es decir, incluyendo en ellos el aspecto de la seguridad. En ese sentido, las empresas podrían ayudar en este tema, ¿no? Es decir, sí, colaborando, incorporando esos sistemas de seguridad y demás, ¿no? Eso pues es algo que para mí es importante, porque cada vez más va a suceder esto, y ese es un punto débil
que a lo mejor no había que decirlo aquí, para dar pistas. Sí, yo creo que los malos lo tienen claro. Has mencionado algo que me parece muy importante, que todo el mundo se nos llena la boca con el Internet of Things, que vamos a tener la nevera conectada a Internet, que el coche es hackeable, que todas estas cosas que nos parecen como muy aparentes. La protección de infraestructuras críticas. Vivimos en un entorno de terrorismo que puede afectar directamente también a infraestructuras críticas del país. Es decir, la ciberseguridad efectivamente tiene ciudades inteligentes, que me parece también otro aspecto relevante. Entre las preguntas que me hacían ahora de la hora que yo mencionaba la obligación de notificar los ciberincidentes por la GDPR y también la NIS, una de las preguntas que me habéis hecho llegar. ¿Cómo os estáis planteando desde Grupo Cortefiel esa notificación, ese articular, ese procedimentar adecuadamente esa respuesta ante los incidentes? Bueno, ahí en realidad nosotros estamos un poco trabajando junto con empresas externas y muy de la mano también de las directrices que va marcando la Agencia de Protección de Datos en cuanto a qué información hay que notificar al regulador, con qué antelación y con qué detalle. El reglamento establece que tienes que notificar un incidente en 72 horas. Para mí 72 horas es muy poco tiempo. Muy poco tiempo porque muchas veces ni tardas mucho más en saber qué ha pasado, por dónde te han entrado, qué has perdido. Entonces, bueno, todas estas cosas se tendrán que matizar. Pero para nosotros, mucho más allá de la notificación a la agencia, está la obligación de notificar al afectado. O sea, pues si yo tengo un ataque y tengo la desgracia de que se hacen con mi base de datos de clientes, a mí notificárselo a la agencia no me supone ningún problema. Ahora, cuando yo tenga que notificárselo al 1 millón y pico, 2 millones o 3 millones de clientes, estamos hablando de otra cosa, porque eso sí tiene un impacto directo sobre mi credibilidad, tiene un impacto directo sobre el negocio y al final eso sí que es un activo que se puede cuantificar en el impacto económico. Entonces, nosotros lo estamos enfocando sobre todo desde el punto de vista de la protección del dato. Es decir, independientemente de que yo tenga la obligación de notificar esa brecha, tengo que poner las medidas técnicas suficientes para asegurar que si tengo una brecha, el dato no pueda ser accesible, básicamente cifrándolo. Es decir, entonces estamos realizando medidas de cifrado de toda esa información para asegurar eso, lo que digo. Vale, me han robado la base de datos, pero la base de datos está cifrada, con lo cual no van a poder acceder al contenido de esa información. Y el dato de mi cliente está protegido, que para mí es el mayor activo que tengo, la información de ese cliente. Es un punto fundamental el que comenta David, la prevención, el estar preparados. Una de las preguntas que también me hacen llegar, Alejandro, es, ¿qué medidas básicas podemos tomar para prevenir el sufrir un ciberincidente? La primera puede ser ir a la página web de INCIBE y ahí te lo cuento todo. Pero así, básicamente, algunas las está mencionando David, también Marcelino, en su experiencia. ¿Qué medidas básicas recomendaríais aquí en este auditorio a tomar por parte de las empresas? A ver, yo creo que hay unas medidas básicas que se pueden tomar independientemente del tamaño de la empresa o del tipo de actividad o de negocio que desarrolla cualquier empresa. Pero yo creo que es fundamental, y yo creo que se hace en las empresas habitualmente, es incorporar al análisis de riesgos que ya se debe estar realizando sobre los posibles riesgos que tiene tu negocio y cuáles son las contramedidas o las formas de mitigarlo, incorporar el concepto de la seguridad. Porque el problema que a nosotros, desde INCIBE, el problema que nosotros vemos es que la seguridad, aunque pretendemos que se tenga en cuenta desde el diseño, por así decirlo, desde los inicios, de cualquier actividad o de cualquier negocio que se quiera poner en marcha, la realidad es que no es así. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en esto que hemos comentado de las Smart Cities, del Internet of Things. No se están teniendo en cuenta para nada los parámetros de la seguridad. Y eso lo que está haciendo es que estemos teniendo incidentes, como ocurrió no hace muchos meses, de una botnet, de una red de equipos comprometidos que utilizaban precisamente elementos de esta Internet of Things para comprometer esos dispositivos y luego utilizarlos para atacar a terceros objetivos.
Entonces ya no es solamente el problema que podamos tener nosotros de cómo afecta a nuestro negocio, sino de las implicaciones legales que pueda tener el que utilice nuestra infraestructura para realizar ataques a terceros y que luego pues vamos a aparecer en los registros o en la investigación policial que se realice y demás. Y luego ya brevemente, Abel, que solamente quería comentar esto, respecto al tema de la directiva NIS y de la GDPR, yo creo que vienen un poco a contribuir a un cambio de tendencia que creo que debemos adoptar cuanto antes, que es a perder el miedo a notificar los incidentes de seguridad. Tenemos que empezar a interiorizar que los incidentes de seguridad es algo habitual, que todas las empresas han o van a sufrir un incidente de seguridad y que la clave no está en no sufrir un incidente de seguridad, es cómo respondes o cómo gestionas cuando tienes un incidente de seguridad. Y ahí es donde yo creo que las empresas, y lo comentábamos antes, marcan la diferencia a la hora de dejar ver al público cómo su empresa está preparada a un evento como ese. Si una empresa tiene unos procedimientos, tiene unas capacidades para responder en incidentes de seguridad, saldrá hasta reforzado, como hemos visto en el caso de WannaCry. Si una empresa se ve en una situación que no tenía prevista y para la que no tiene armas, pues posiblemente sea el fin de esa empresa, pueda llegar a ser el fin de esa empresa. Entonces, creo que tenemos que perder el miedo a la notificación de los incidentes de seguridad que vienen a pedirnos tanto la GDPR como la directiva NIS, y lo que tenemos que empezar a preocuparnos es en tenerlo todo listo, todo preparado para cuando venga ese incidente de seguridad, que con los datos que nosotros manejamos hay mucho más incidentes de seguridad de los que realmente luego se salen a la luz. Nosotros solamente, el último apunte, en los 2 últimos años, incidentes similares a los de WannaCry, es decir, aquellos que te cifran o que te secuestran todos tus datos y te piden un rescate para recuperarlos, hemos gestionado más de 4.000 incidentes. Es decir, y estamos hablando de que en WannaCry nosotros tenemos constancia de que hubo 1.000 y pico. Es decir, que bueno, WannaCry fue un... Nos da una idea de que efectivamente WannaCry no ha sido ni el más grave, ni el único, ni de lejos ciberincidente que ha habido, pero sí ha tenido esta repercusión mediática. Yo creo que, nos vemos muy limitados, me están haciendo señas constantemente, pues no lo veis, esto es el directo, de que tenemos que ir cortando. Normalmente se abre siempre las mujeres primero, etcétera. Bueno, aquí rompemos y lo vamos a hacer al revés, sea una mujer la que cierre la intervención, porque venimos condicionados por el tiempo de nuestros predecesores. A modo de conclusión, Rosa, yo creo que hemos reflejado, espero que bien, ya lo diréis vosotros, ya lo valoraréis vosotros, muy rápidamente cuál es la situación en la que nos encontramos en ciberseguridad. Una de las cosas que ha quedado claro es que parece que se contrapone siempre seguridad, libertad, se habla de la privacidad y cómo estamos poniendo cortapisas. A veces se entiende que la ciberseguridad va contra el negocio, que perjudica el desarrollo normal del negocio. Es que no me dejáis hacer esto, es que no puedo hacer esto, es que no puedo acceder a lo otro, sobre todo por parte de directivos, concejales, alcaldes, etcétera. Hablo en general. Queremos transmitir que es justo lo contrario. La ciberseguridad ayuda al negocio, ayuda a que prospere la industria, ayuda a que mejore una sociedad. Y cuanto mejor lo hagamos, cuanto mejor preparados estemos, cuanto mejor podamos responder a algo que se va a dar sí o sí, o sea, un ciberincidente es algo que se va a dar sí o sí en cualquiera de vuestras organizaciones, creo que será mejor para todos. Rosa, te cedo el colofón de esta mesa redonda. Comenta como quieras. Una cosa, a nivel de conclusión y que no hemos comentado o hemos pasado rápido por ella, un poco que la ciberseguridad es un asunto de Estado. Es decir, realmente ahora lo que estamos viendo es como todos los Estados están preparándose, están contratando a gente pues para tener ejércitos y hablamos de ciberguerra. Y yo creo que aquí España también debe dar un paso adelante y un poco las instituciones, ¿no? El gobierno, pues se debería de plantear la ciberseguridad como realmente, no es un problema, ¿no? El problema son los que nos atacan, pero sí que de alguna manera hubiera iniciativas que ayudaran a las empresas
y a las instituciones públicas con subvenciones, ayudas, de manera que bueno, pudiéramos hacer más fácil la vida de estas empresas y corporaciones. Porque lo cierto es que lo miras de lejos. Yo llevo en el sector de ciberseguridad 3 años solo y he estado en el mundo tecnológico toda mi carrera profesional. Y cuando entras en el sector ves muchas veces la separación que hay entre qué quiere hacer el negocio, como tú decías, y realmente cuáles son las medidas que tienes que poner pues, para que ese negocio pues, siga consistente en el tiempo. Entonces, yo quiero también lanzar, ¿no?, aquí en la organización bueno, pues cómo las instituciones públicas pueden ayudar para que realmente la seguridad y ciberseguridad esté en los cores de negocio. Y no sé si mis compañeros... Lamentablemente aprovechar. estamos ya fuera de tiempo. Simplemente agradecer muy especialmente a Rosa, a Marcelino, a David y a Alejandro. Yo creo que ha sido más que interesante su experiencia y compartir con todos vosotros sus conocimientos en temas de ciberseguridad. Por mi parte, agradecer a todos ustedes su asistencia a esta mesa redonda. Y bueno, ahora en la pausa, si cualquiera tiene más preguntas, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.